Bienvenido al curso. Estamos hablando hoy sobre el tema del Pentateuco. Lo vamos a ver en una forma bien general. La palabra Pentateuco sale del griego. Significa 5 libros o pergaminos. De ahí sale, por ejemplo, en el griego el pente, que significa 5, y teucos, que es pergaminos o rollos. El hebreo, el Pentateuco se llama la Torá, como conocemos, y tiene el significado de ley o instrucciones. Muchos dan más peso a la palabra de instrucciones que a la palabra ley, aunque sí podemos encontrar entre estos 5 libros cuando lo vemos claramente como ley. Entonces, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? Bueno, son Génesis, Éxodo, Levíticos es el tercer libro, Números, y el último que sabemos es Deuteronomio. La autoría del libro, el antiguo, por lo menos internamente, investigación internamente, el Antiguo Testamento asume que Moisés es el autor. Vemos frases como el libro de Moisés o la ley de Moisés. Deuteronomio 31:24 dice: y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Josué 8:31, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. También, por ejemplo, Josué, vamos a ver algunos de estos versículos aquí en el Antiguo Testamento que asume a Moisés como el autor. Josué 23:6, esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Segunda de Crónicas 25:4, pero a tus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés. También lo vemos en 2 Crónicas 34:14, y que habla sobre el libro de la ley del Señor dado a Moisés. Y esto es cuando encontraron el rollo o los pergaminos, el sacerdote Elquías. Segunda Crónicas 35:12 dice: entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor como está escrito en el libro de Moisés. Y así es como lo hicieron. Si vamos al libro de Esdra, el Primera de Reyes, Crónicas, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, estos son conocidos como los libros históricos. Y aquí en Esdras 6, capítulo 6, versículo 18 dice: entonces asignaron a los sacerdotes por sus secciones y los levitas por sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Nehemías 8:1 también vemos que Esdras trajo el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Nehemías 13:1, aquel día leyeron del libro de Moisés. Daniel, aquí uno de los profetas, Daniel 9:11, hablando ciertamente de todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Sigue hablando y dice entonces que está escrito en la ley de Moisés. El Nuevo Testamento, en una investigación interna también de la palabra de Dios, vemos aún en el Nuevo Testamento que también asume como Moisés como el autor. Vemos esto a través de los apóstoles, aún Jesús mismo. Marcos 12:26 dice: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Lucas 16:29, pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. Entonces aquí lo que tenemos es está mencionando Moisés como la ley y los profetas, aquellos libros que tenemos, los profetas posteriores. Lucas 24:44, y les dijo y comenzó a hablar: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces vemos aquí a Cristo hablando de que lo que ha acontecido en su vida se encuentra en la ley de Moisés, en el Pentateuco, se encuentra en los profetas, en los salmos. Y sería para ustedes una buena investigación tomar tiempo y escudriñar el Antiguo Testamento en estas, como por ejemplo en estas áreas específicas donde Cristo él mismo también está hablando, diciendo que sobre él está escrito en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos, y sentarse un tiempo y mirar esas escrituras, esos versículos, y ver lo que dice sobre la vida de él. Juan 5, versículos 45 al 46 dice: no pensáis que yo os acusará delante del Padre. El que os acusa es Moisés, hablando de la ley, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, porque si creéis en Moisés o en la ley, también creerías en mí, porque de mí escribió Moisés o escribió él, como dicen algunos de los versículos. Hechos 26, versículo 22 dice: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando, dando a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a pasar. Referencias bíblicas que son claras: Éxodo 17, 14, que creo que es importante. Podemos tomar un momento y leer eso en la palabra de Dios. 17, 14 del libro de Éxodos dice, un momentico que estoy en el libro de Números, Éxodos 17, 14, dice: entonces dijo el Señor. Entonces aquí tenemos esta foto, este versículo que está, si podemos ponerlo en esta descripción o en esta ilustración, pintando esta foto que Dios mismo está hablando a Moisés, y dice: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro. Y vemos aquí una referencia clara donde Dios está hablando con Moisés, específicamente pidiendo que él, si podemos hacer, que levante una esfero, pluma, lo que sea, y comienza a escribir. Lo encontramos también en el Éxodo 24, 4, Números 33, 2, Deuteronomio 31, 9. Lo pueden encontrar también en Éxodos, Números, Deuteronomio, ahí en el Pentateuco, en varios lugares. Menos claro, por ejemplo, Éxodo 25, 16, que está pidiendo que escriba, pero uno no sabe a quién. Igual uno lo ve también en Deuteronomio 28, 58. Un discurso directo. El Señor habla con Moisés, por ejemplo, Levíticos 4.1, 19.1. En el libro de Levíticos también lo encontramos en Números 3.5. Usted puede tomar tiempo a escudriñar estos versículos y ver las referencias de esos versículos hacia otros versículos que habla sobre un discurso directo, el Señor, a Dios hablando con Moisés. También vemos la frase, entonces, el Señor dijo a Moisés. Por ejemplo, lo vemos en Éxodo 7, 8, Números 7, 4. Todo esto para indicar que los dos testamentos, el Antiguo como el Nuevo, por lo menos una investigación interna, asumían a Moisés como el autor en lo que es el estudio del Antiguo Testamento. En cuanto a los escolares, algunas veces encontramos diferentes. Yo sé que el texto de la clase va a hablar un poco sobre esto. También el texto de uno de los libros que tenemos también toma mucho tiempo para hablar sobre los escolares hoy en día y su punto de vista en cuanto a la autoría
del Antiguo Testamento, o por lo menos del Pentateuco. Algo de notar es que el dicho de libro de Moisés o la ley de Moisés significa que a un tiempo era una colección, estaba destinada a ser leída como un libro, un solo libro, o era un libro único. Y no fue hasta los tiempos de Josefo que podemos ver que ya la división, como lo conocemos hoy en día, existía. Él, hablando ahí en Contrapión, en su libro, él resalta esto en cuanto a los 5 libros de Moisés. Entonces ya para este tiempo ya había este conocimiento y esta división, pero anteriormente el Pentateuco o la Torá era conocida como solamente un libro y el libro de Moisés. Vamos a hablar sobre el propósito del Pentateuco. ¿Por qué estos 5 libros? ¿Cuál es el propósito de estos 5 libros? Especialmente si conocemos que anteriormente era conocido como un libro solamente y no teníamos esta división como lo tenemos hoy en día. Miramos una frase que dice al fin de los días, o algunas escrituras, versiones lo tiene en el aspecto diciendo la frase en los últimos días o los días venideros. En el hebreo significa o se dice Beharit Hayamim, que significa otra vez los días venideros. El libro está escrito prácticamente y lo que discurso en esta sección es para que entienda que estos libros están escritos para la generación de Israel que está al punto de entrar a la tierra prometida. No es tanto para aquellos que han salido. Sabemos que ellos en el desierto habían fallecido, pero vemos que, y lo vamos a ver y lo voy a respaldar por algunos de los versículos que vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios, en el Pentateuco, que el propósito en Moisés a escribir, el autor a escribir hacia esta generación, no es tanto para todas las generaciones, pero la generación específica de aquellos que van a entrar al punto de entrar a la tierra de Canaán. En Génesis 49:1, por ejemplo, si toma tiempo para mirar Génesis 49:1, vemos aquí al final del libro de Génesis, y es la profecía de Israel acerca de sus hijos, que nos dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para os hagar saber lo que os va a acontecer en los días venideros. Entonces, prácticamente hablando, reuniendo toda su familia a dejarlo saber lo que va a venir en el futuro. Y encontramos esta palabra, esta frase, Beharit Hayamim, y entonces lo vemos aquí en los días venideros. Usted puede tener la frase escrita en los últimos días o el fin de los días. Algo de notar rápidamente es al terminar el versículo 1 del capítulo 49 de Génesis, comenzando en el versículo 2, él comienza ya a hablar y dejarlo saber lo que va a pasar con cada uno de ellos, pero es en una forma hebrea. En la forma hebrea está escrito en la forma poético, si podemos decir, y vamos a ver que hay varias de estas secciones en cuanto a la persona está hablando del futuro de Israel, de lo que va a pasar en el futuro, y después entra en una forma poética. Otro ejemplo es Números. Si vamos a Números 24:14, vemos que este es el evento con Balaam en cuanto a Israel. Y vemos que aquí en Números 24:14, Balaam habla con Balak sobre lo que hará Israel con Moab en el futuro. Y encontramos esta frase otra vez en el hebreo, Beharit Hayamim, a los finales de los días o en los últimos días o los días venideros. Ahora, lo que es interesante es, al comenzar el versículo 15, es el discurso de Balaam y es en forma poética otra vez en el hebreo.
También si vamos al libro de Deuteronomio 31, del 28 al 29, algunas de las últimas palabras de Moisés a Israel, encontramos esta frase, Baharith Hayamim, al final de los días o en los postreros días. Y vemos que el capítulo, cómo comenzó el capítulo 32 después de aquí, de estos versículos, el cántico de Moisés otra vez comienza en forma poética. Entonces, ¿por qué? El autor de estos 5 libros, Moisés, aquí en el Pentateuco, estructuró los finales de estas secciones para resaltar la importancia de lo que vendrá en los días venideros, o en los días finales, o los últimos días. Ahora, un erudito conocido como Juan Selhammer dice al respecto con esta idea que todos los eventos del Éxodo y el viaje por el desierto, así como la entrega de la ley en el monte de Sinaí, fueron presentados como algo que sucedió en el pasado. Desde la perspectiva del Pentateuco, en su conjunto, los eventos de Sinaí y el desierto estaban tan en el pasado como de los patriarcas. Esos eventos ya se han convertido en parte de las lecciones de las que Israel iba a aprender. Y lo que él sigue y termina diciendo sobre este asunto, dice, el enfoque del escritor está en el futuro. La próxima generación eran los lectores particulares que tenían en mente. Entonces vemos, uno puede decir, ¿por qué la próxima generación? Y él sostiene, o Juan Selhammer sostiene, que el Pentateuco es una biografía de 2 tipos de personas. Tenemos los patriarcas y Moisés. El catálogo, como la gran idea que vemos, es vivir por fe. Y vamos a hablar un poco sobre esto aquí, pero también en la próxima sección aquí del Pentateuco. Juan Selhammer dice, cuando prestamos más atención al autor y su obra, creemos que las cuestiones de fe y confianza en Dios resultan más importantes que las cuestiones de la ley. Los patriarcas, por ejemplo, eran personas que vivían antes de la ley, pero guardaban la ley. Y podemos pausar ahí. Entonces, ¿qué significa lo que está tratando de decir este erudito? Es que Abraham, Jacob, todos los hijos de Jacob, Isaac, todos ellos vivían antes de la ley, pero pudieron guardar la ley. Y sabemos que no son perfectos. Si hablamos de la vida de Jacob, sabemos que Jacob no era perfecto. Pero es interesante que aquellos que ya tenían la ley, Moisés y el pueblo de Israel, en este tiempo, no pudieron vivir o guardar en esta forma, guardar la ley. Entonces podemos ver, por ejemplo, si vamos a Génesis, capítulo 26, como un ejemplo. Génesis 26, 5 nos dice, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Toma un tiempo y lea ese versículo otra vez. Dice que, hablando de Abraham, que él obedeció y guardó. ¿Qué guardó? Las ordenanzas de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Pero uno tiene que pausar y decir, bueno, ¿qué leyes? ¿Qué mandamientos? ¿Qué estatutos? ¿Qué fue dado a Abraham en este tiempo cuando no existía este aspecto de la ley hasta los tiempos de Moisés? Otro ejemplo es Noé. Si vamos a Génesis 8, capítulo 8, versículo 20, dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todos los animales limpios y de todas las aves limpias y ofreció holocausto en el altar. Holocausto, o el significado en el hebreo es el humo subiendo. Uno tiene que ver cómo lo recibió el Señor en el versículo 1. Si usted mira el versículo 1 ahí del capítulo 8, uno ve que el Señor lo recibió y de ahí él comenzó a hablar con Noé, hablando sobre este pacto que iba a hacer sobre el arco iris en este tiempo.
Pero uno tiene que parar y pausar y ser, bueno, ¿cómo sabe Noé sobre el aspecto de ofrecer holocausto? Entonces miramos, y estos son los patriarcas, miramos Moisés, por ejemplo. Él y Israel eran uno que estaban bajo la ley. ¿Guardaron la ley? Es la pregunta. ¿Pudieron ellos guardar, teniendo la ley, pudieron guardar la ley? Israel, claramente que no. Moisés, podemos leer Números 20:12, que dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para sostenerme como santo a los ojos del pueblo de Israel, no entraréis o no traeréis esta asamblea a la tierra que les he dado. Entonces, la pregunta aquí, ¿Moisés violó la ley o un mandamiento? ¿Será una ley cuando dice golpea la roca una vez? ¿La ley y el mandamiento son lo mismo o diferente? Por ejemplo, es un mandamiento cuando Dios lo dice a Noé que construye un arca de madera de ciprés, o en el hebreo un gofer. Eso es un mandamiento y tenemos que saber que hay una distinción, porque si es un mandamiento, entonces es algo que tienen que hacer constantemente y vivir. Entonces no podemos, o si es ley, entonces tenemos que entender las diferencias entre ley y mandamiento. Ahora, este erudito que lo había mencionado más temprano, Juan Selhammer y Santiago Olmen, sugieren que Moisés era parte de este grupo rebelde y por lo tanto no entró a la tierra prometida. Colocarían en el mismo lugar, lo colocarían a él, a Moisés, en el mismo lugar como Israel, que era rebelde. Personalmente no voy tan lejos a acusar a Moisés en este aspecto. Creo que el Pentateuco está resaltando el asunto que rápidamente pasamos por alto y que tiene que ver con el vivir una vida por fe, pero no uno a Moisés con Israel, no mirando a Moisés con Israel como si los dos son rebeldes. Se me viene en mente lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos Moisés apareciendo en el monte de transfiguración en Lucas 9:30, que aquí dice, y aquí dos hombres hablaron con él siendo Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces la pregunta que tengo que hacer es, ¿por qué está ahí? ¿Por qué ahora lo tenemos? Si él fue alguien que fue rebelde como Israel, ¿por qué está ahí en Lucas 9:30 hablando con Cristo? Y si también se me viene Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11:33. Ahora, Santiago Olmen sostiene que la obediencia no es suficiente, que él sostiene y da el ejemplo, utiliza el ejemplo de Pablo como rabino y fariseo, que fue obediente de acuerdo con sus costumbres. Y podemos ver esto en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 7. El argumento que si Pablo como rabino y fariseo era obediente, entonces no necesitaba la salvación por medio de Cristo. Si este es el argumento, personalmente estaría de acuerdo con el erudito Olmen, pero tengo que modificar la pregunta, haciendo la pregunta, ¿obediente a qué? Si la respuesta a esta pregunta me lleva a otro lugar aparte de Cristo, entonces estoy de acuerdo con él. Tengo una declaración bíblica que se me viene en la mente que Dios dice de la obediencia sobre el sacrificio, y vemos esta declaración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Samuel 15:22. En el Nuevo Testamento lo vemos en Mateo 9:13, Mateo 12:7 y Marcos 12:33. Ahora, regresando al tema de Abraham, la narración ha tenido el cuidado de mostrarnos que Abraham vivió una vida de fe. Génesis 15:6. La estrategia aquí del Pentateuco es mostrar que el vivir, si podemos decirlo, o el vivir una vida de fe, Abraham de hecho
guardó la ley. Guardar la ley, como la ve el escritor del Pentateuco, es vivir una vida de fe como Abraham. Y esto suena mucho como lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 8:4. Los que caminan en el Espíritu cumplen plenamente los requisitos de la ley. Y esto lo vemos claramente en Romanos 8:4, y lo que vemos que está resaltando en cuanto a los patriarcas como Abraham, lo que vemos ahí en Génesis 15:6. Entonces, el principio y el fin del Pentateuco, con respecto al comienzo y al final del Pentateuco, Génesis 1:1, por ejemplo, el autor quiere que veamos los eventos de Génesis 12:1, el llamado de Abraham, se basan en los de Génesis 1, la creación del universo. Al hacerlo, establecer un vínculo directo al comienzo del Pentateuco entre la obra creadora de Dios y su obra redentora. Y esto es un aspecto que podemos mirar más allá cuando hablamos sobre el libro de Génesis y hablamos sobre los 6 días de creación, especialmente también el versículo 1:1, y ver que no todos, pero muchos reconocen que también esta es una obra redentora de algo que ha sido destruido, que Dios Él mismo está otra vez, si podemos hablar, lo está salvando, si podemos usar esta palabra, en establecer la obra creadora que Él hizo. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del Pentateuco. Y el tema, por lo menos para mí, y ustedes pueden ver el libro del texto y lo que dice el autor ahí, los autores ahí con el libro de texto de la clase, pero por lo menos para mí el tema del Pentateuco es sobre la fe. Representa un intento a señalar la misma esperanza que los profetas posteriores, es decir, el nuevo pacto, mediante una estrategia textual que utiliza el texto poético, lo que hemos hablado, para transmitir las ideas centrales de la narrativa. Los eventos del Pentateuco apuntan a eventos que aún vienen en el futuro, eventos pasados para prefigurar el futuro profético. Otra estrategia importante del Pentateuco pone gran énfasis en temas que también aparecen en la literatura profética. Y finalmente lo vemos también aún en el Nuevo Testamento, específicamente la importancia de la fe y la confianza en Dios. Y para mí este es el tema del Pentateuco. En este aspecto, el Pentateuco se compone de unidades narrativas principales como Génesis 1 al 11, del 12 a 50, Éxodos 1 al 15 y del 19 al 24. Y estas grandes unidades no solo están vinculadas a través del uso de poesía por parte del autor, sino que cada una de estas unidades también están conectadas por una serie de comentarios editoriales. Son notables debido a su estrecha similitud con los temas básicos que encontramos a lo largo en los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Principalmente los comentarios están marcados por la repetición del verbo hebreo creer, o en el hebreo emim, creer. Y podemos ver estos puntos cruciales ahora. Si vamos a Génesis 15:6, tome un tiempo y vaya en su Biblia a Génesis capítulo 15:6, el Pentateuco. Aquí Moisés, el autor, nos alerta sobre la importancia central del concepto de creer. Cuando Abraham hizo un pacto con Dios, el autor nos recuerda que se basó en su fe, creyó. Entonces vemos esta palabra hebrea, Heemim, aquí en Génesis 15:6. También si vamos a Éxodos, por ejemplo, el libro de Éxodos 4:5, cuando Moisés escuchó el llamamiento de Dios y siguió su mandato, se nos dice que fue porque él creyó.
Entonces estamos hablando aquí el aspecto de tener fe. Él creyó lo que había oído. Aún es un lema que encontramos también hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, Éxodo 43:31, cuando Israel escuchó las palabras de Dios y siguió a Moisés y a Aarón, fue porque ellos que creyeron. Y aquí encontramos la misma frase otra vez en el hebreo, Heemim. También el propósito central de este encuentro aquí en Éxodo 4:31, el encuentro de Dios con Israel en el monte de Sinaí, fue que pudieron creer en lo que ellos estaban viendo aquí. Por ejemplo, Éxodo 19:9 resalta esto sobre Israel, Dios y este evento en el monte de Sinaí. Además, cuando los israelitas se negaron a tomar, por ejemplo, la tierra prometida que Dios le había prometido dar, fue porque, otra vez resalta esta palabra, pero un aspecto negativo, que no creyeron. Números, si lo encontramos en Números 14, capítulo 14, versículo 11, Moisés y Aarón mismos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron. Números 20, capítulo 20, versículo 12, y aquí otra vez encontramos la misma frase hebrea, Heemim. En cada paso crucial en el camino de la historia de Israel, se nos dice que el tema decisivo en su relación con Dios era su fe. Y esto es importante. O lo opuesto, la falta de fe de ellos. Según algunos eruditos bíblicos, estas costuras, si podemos usar esta frase, costuras compositivas, están diseñadas para establecer un contraste entre la necesidad de guardar la ley y de la de tener fe. Esta estrategia de composición que vemos aquí en el Pentateuco nos ayuda a ver la importancia de la fe. Para el autor del Pentateuco, en pocas palabras, sugiere que uno de los principios primordiales del Pentateuco es enseñar la importancia de la fe y la confianza en Dios. Algunos ejemplos, y aquí podemos terminar este tema, esta sección del Pentateuco, por algunos ejemplos lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, y ahí vemos un lenguaje de fe casi igual de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo, por ejemplo, Deuteronomio 10:16, que dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Entonces vemos este aspecto de circuncisión del corazón, lo que vemos aún también en el Nuevo Testamento, en varias de las cartas de Pablo. También en cuanto a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice: además el Señor tu Dios, ¿qué va a hacer Él? Va a circuncidar tu corazón y el corazón de tus descendientes. Y aquí podemos pausar y saber, wow, esto suena tanto como lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo aquí el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio: para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al fin de que vivas. Y entonces aquí vemos un aspecto, aún este versículo lo vemos varias veces resaltado, o directamente o indirectamente, en el Nuevo Testamento. Y para uno pausar, saber que tan temprano como en los libros, en los primeros 5 libros, vemos ya este asunto de la fe. Y yo creo que este es el lema, uno de los temas principales del Pentateuco, es vivir por fe y no tanto por la ley. Y vemos, por ejemplo, estos 2 versículos que hemos hablado con este último, Deuteronomio 36, capítulo 30, versículo 6, sobre nuestros corazones, o el corazón de este pueblo, de ser circuncidado, y también sus descendientes, para que ellos puedan amar a Dios con todo su ser y vivir. Y entonces
es un reto para nosotros entender y ver aún lo que Dios comenzó, aún con la creación, hasta el libro de Apocalipsis, que es sobre el lema y para mí sobre lo que es la fe. Y vemos entonces ejemplos positivos y negativos en la palabra de Dios.